Voy a contarles un tema bien interesante, algo que nos trae a la mesa hablar desde hace mucho tiempo, pero que cada vez se vuelve mucho más importante. Definitivamente, y lo comentaba ahorita Ismael, el tema que hace más o menos un mes se dio, nos hace pensar mucho en esto, en la reflexión que tenemos que tener con respecto a la trazabilidad de los medicamentos y cómo esto impacta como tal en la seguridad del paciente, qué retos, qué desafíos tenemos en el sector de salud de Colombia sobre todo para poder llegar a tener la seguridad del paciente, la calidad de ese paciente que está ya sea en el canal institucional o en el canal del retail o el que está hospitalizado o el que está de manera ambulatoria y cómo esto impacta definitivamente en la salud de todos. Nosotros todos somos o hemos sido en algún momento pacientes. Entonces esto es bien importante también para cada uno de nosotros. Hablarles un poquito antes de, nosotros somos Lógica, somos una organización de 35 años, acabamos de cumplirlos el 28 de julio. Es una organización que representa a GS1 en Colombia, que es la agencia que emite los códigos de barras para los productos, para todos los productos de todos los sectores, todo lo que compramos en el canal comercial o todo lo que nosotros tenemos en el sector salud. Estándares de manera globales, los permitidos, los autorizados. El 95% de los productos en Colombia están identificados bajo este estándar, entonces definitivamente es poder tener el impacto desde el momento en que un producto es identificado con un código de barras, desde el proveedor hasta el momento que llega a ser administrado o dispensado a un paciente. La agenda que vamos a tener, un poquito de contexto general de trazabilidad, qué es trazabilidad, esos retos y desafíos en el sector salud, actores involucrados en la trazabilidad de medicamentos en la red de valor de servicios de salud, un poquito de la evolución del concepto de la trazabilidad, necesidades diferentes y complementarias. La farmacia hospitalaria, necesitamos la trazabilidad. ¿Qué necesitamos para hacer trazabilidad? Farmacia hospitalaria con la situación actual y qué permite la trazabilidad en un hospital. Lo vemos largo, pero son una diapositiva por cada una de las informaciones que quiero dejarles el día de hoy. En cuanto al contexto, es poder explicar un poquito qué se entiende por trazabilidad y acá es poder conocer esa historia del producto, lo que les decía al comienzo, desde que el fabricante tiene en sus manos un medicamento y lo identifica hasta que llega a ser administrado al paciente en el canal institucional o en el canal retail o el que va directamente a una consulta médica y va como ambulatorio y le entregamos un medicamento. Incluso la identificación que va hasta la unidosis, ¿no? Entonces, poder conocer ese histórico, la ubicación, la trayectoria del producto, el lote del producto, incluso la serialización, que es el nivel más alto de trazabilidad que podemos encontrar, y a lo largo pues de toda la cadena de suministro en todo momento, poder tener esa visual por cada uno de los nodos de la cadena. Y vamos a tener en cuenta que aquí es importante que miremos, esto no me pasa, que definitivamente esto impacta en la seguridad del paciente, garantizar esa seguridad y esa autenticidad de los medicamentos desde la fabricación hasta el uso como tal del medicamento. Y todos los nodos de la cadena que están en la fabricación, en el almacenamiento, la distribución, la dispensación, y esto pues me indica que tenemos que tener el mismo número, la misma identificación por todos los nodos de la cadena. Que esa sea la forma de poder hablar a través del dispositivo o del medicamento. Es como tener nosotros un número de identificación y si yo me cambio de casa, me cambiara la identificación. Entonces, eso mismo pensémoslo, es como un símil para poder hablar de los medicamentos. Y no por eso una empresa se ha tardado o se ha gastado mucho dinero, tiempo, temas de calidad
para ponerle una identificación a un producto para que llegue al final de la cadena y se lo cambiemos. No es que esté mal, por temas de gestión de los inventarios, poderles poner un número adicional en cada uno de los sitios a donde llega, pero sí la idea es que hable desde el mismo código. Y esto voy a hacer un paréntesis acá, es hablar, por ejemplo, de lo que va a suceder con los dispositivos médicos y que viene siendo tema desde el 5 de agosto del 2022. El tema del UDI, que es la resolución 1405 de 2022, en la cual estamos hablando de dispositivos médicos en la identificación y codificación de los mismos. Quien tiene que identificarlos y codificarlos bajo un estándar global, que es el UDI, es el fabricante. Desde casa matriz, los que vienen importados, los nacionales, quien los fabrica acá, pues será quien se acerque a nosotros, a GS1 Colombia, para poderle dar los códigos de barras para sus productos. Pero ¿qué pasa con el final de la cadena? Pues finalmente tendrá que reportar en sus bases de datos, en los RIPs, ya que estamos hablando acá de la parte hospitalaria, los RIPs tendrán que estar reportados con ese UDI. Entonces, ¿qué me indica eso? Que ese producto que llegó a la farmacia, que llegó al almacén inicialmente, luego pasa a la farmacia y luego es utilizado en el paciente, tendrá que alimentar el sistema de información, la historia clínica, bajo ese código UDI. Y la factura electrónica también tendrá que ir con ese código UDI. Entonces, definitivamente, el pensar en eso es saber que tenemos que tener la información del producto y ese será la misma información que llegue en todos los pasos de la cadena. Acá dentro de estos retos y desafíos, pues no es nada nuevo para nosotros, sin embargo, poder recordar, Colombia está dentro de los 10 países en el mundo que más producen y comercializan medicamentos falsificados. Ayer estuvimos en un conversatorio súper interesante con la Polfa, con ISOP, con FENALCO, con GS1 Argentina, hablando precisamente de esto, y era el tema central para nosotros, era poder llegar a la conclusión de lo que nosotros necesitamos hacer para colaborar con todos los actores dentro de la red de valor para mitigar el impacto de la falsificación, contrabando y adulteración. El tema de la corresponsabilidad que tienen las IPS cuando llega a ellos un producto falsificado. ¿Qué pasa con la corresponsabilidad también del operador o del gestor farmacéutico cuando se encuentra un producto falsificado dentro de sus instalaciones? Y eso es lo que estábamos viendo en esta noticia de hace un mes del famoso cartel de los medicamentos de la muerte. ¿Quién tiene la culpa? ¿En qué paso de la cadena o en qué nodo de la cadena se desviaron esos medicamentos? ¿En qué momento entraron a Colombia? Entonces todo esto pues es para pensarlo. Colombia figura como el tercer país de Latinoamérica con mayores reportes e incidencias de fabricación, comercialización y medicamentos falsificados. La Pharmaceutical Security Institute nos dice eso. La Asociación Nacional de Empresarios ANDI encuentra el comercio electrónico como un factor que facilita y promueve la alteración y falsificación de medicamentos. En el 2020 nos decía, y esto se incrementó por esa facilidad que tenemos de entrar a internet y comprar cualquier medicamento, sobre todo los suplementos dietarios, el tema, por ejemplo, de los test famosos para adelgazar, medicamentos para milagrosos. Entonces, el incremento de estos productos vendidos en este canal también incrementó el tema de la falsificación. De pronto estaba un poquito más controlado en algún momento y nos damos cuenta que cuando países como Ecuador empiezan a tener una regulación más estricta, que sale una resolución también en la cual tenían que identificar y trazar todos los medicamentos bajo estándares globales en el momento de la pandemia, pues empiezan a darse cuenta los de la Polfa que ingresan menos productos falsificados por el lado de Ecuador, pero se incrementaron por el lado de la entrada de Los Llanos y por el lado de la entrada de Barranquilla, que es uno de los puntos más álgidos para entrada de medicamentos falsificados. Pero al tener este impacto y de pronto tener un poco más de control sobre las zonas fronterizas, el comercio electrónico dispara la falsificación. Lo hablábamos ayer en ese conversatorio, se hace la norma y se hace la trampa.
ahí está el mercado negro encima. Definitivamente es muy difícil control al 100%, pero sí hay que actuar sobre pues, este tipo de situaciones. La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 10.5% de los medicamentos del mundo son subestándar o falsificados. Sus ventas para el año 2020 alcanzarán los 75 millones de dólares. Y pues errores relacionados con la medicación y sobre todo lo que no vemos o lo que no nos cuentan, simplemente pasa de pronto en las instituciones, se analizan como eventos adversos y pues ahí se quedaron. ¿Quiénes están involucrados en este tipo de temas de trazabilidad? Todos, absolutamente todos los actores dentro de la cadena. El fabricante e incluso aguas arriba tenemos a los de las materias primas, aquí estamos aguas abajo. Entonces tenemos que ver toda la parte también de la materia prima, pero teniendo en cuenta que empezamos desde un producto terminado, el fabricante, el importador, este fabricante nacional, el importador, la parte de la distribución, que aquí pues tiene que ver mucho los distribuidores, los operadores logísticos, las instituciones de salud, la farmacia o el dispensario, ya sea por el canal comercial o el institucional, entidades regulatorias, Ministerio de Salud, la Supersalud y ahí todos. Entonces, esto no es ajeno a ninguno de los actores dentro de la red de valor. Todos tenemos injerencia total en la parte de la trazabilidad. Y lo importante es que podamos tener un producto que pasa durante todos estos actores, de mano en mano de estos actores, y que definitivamente tiene que hablar sobre ese código de barras que tiene ese producto y alimentar las bases de información. De nada me sirve tener un producto identificado con un código de barras, luego tener una captura automática de información y recordemos, y hay algo importante por recalcar aquí, los estándares globales, o sea, esos códigos de barras que vemos en los productos, son completamente agnósticos a la tecnología que estemos teniendo. No importa si tenemos un Excel para hacerle gestión a ese producto, o no importa si tenemos el software más avanzado, no sirve definitivamente. Entonces, hablar a través de ese producto. Entonces, como les decía, nada nos sirve la identificación del producto en un sistema de información, luego ponerle un código de barras al producto, ya sea un código de barras lineal o un código de barras de 2 dimensiones y que llegue al último eslabón de la cadena y no alimente los sistemas de información. Esto definitivamente me sirve como interoperabilidad. Y algo también por resaltar acá, los hospitales están trabajando hoy día para ser hospitales digitales. El sexto nivel de ser un hospital digital es tener procesos basados en estándares. Procesos en general, y este es uno de ellos, el proceso de la logística dentro del hospital. ¿Cómo llegan mis productos? ¿Cómo pasan cuando llegan al almacén y hacen todo el recorrido dentro del hospital? Eso es una logística completica como pasaba por fuera. Cuando pasa de mano en mano es cada nodo de la cadena, el almacén, la farmacia principal o las farmacias satélites, los servicios y luego ya la administración al paciente. En la evolución del concepto de la trazabilidad, pues estamos viendo que pasábamos de tener solamente lotes y fecha de vencimiento a tener todo el recorrido completo de cada unidad del medicamento, incluso a tener la identificación de la unidosis. O sea, ahí vemos al final al paciente. Entonces, poder tener toda la información, pasar de solamente un lote y una fecha de vencimiento que finalmente no es que no me sirva, pero no me ayuda mucho a tener la trazabilidad y sobre todo tener la posibilidad de hacer esos recalls. Hemos visto cuántas alertas sanitarias últimamente. No solamente de medicamentos, de dispositivos médicos también, es lo que menos escuchamos, pero pasa. Entonces, imagínense ustedes si de pronto en algún momento lo escuchábamos en una de nuestras conferencias, un lote completo de reemplazos de cadera que tuvieron unos inconvenientes en pacientes. Imagínense cómo poder hacer la trazabilidad de los pacientes que fueron operados
se les hizo el reemplazo de cadera y poder buscarlos en todo lado donde están. O lo que hemos escuchado todo el tiempo con respecto a los implantes mamarios que estaban causando cáncer. ¿Dónde se buscan todas las mujeres que se pusieron esos implantes y que de pronto no vieron la noticia porque simplemente pues no están enterados, están por fuera de Colombia? ¿Cómo los buscamos? Entonces el hecho de tener la trazabilidad basados en estándares es poder también tener la forma de hacer los recall, la logística inversa, poder recuperar rápidamente eso. ¿Cuántos de nosotros teníamos en nuestras casas la famosa ranitidina, que fue un medicamento que se recogió por temas también netamente los componentes de los excipientes? Entonces definitivamente hay que tenerlo en cuenta. Necesidades diferentes pero complementarias. Para la industria farmacéutica, pues los costos asumibles y líneas de producción estandarizadas, y siempre que ya estamos ahorita hablando del tema de la digitalización, de la interoperabilidad, de hospitales seguros, hablamos específicamente de estándares. Entonces, hablar el mismo idioma, que todos estemos hablando el mismo idioma, es estandarizar. Para los almacenes, la parte de la distribución, el operador logístico o el gestor farmacéutico, que finalmente hacen la mitad de la cadena, hacen ese papel de la mitad de la cadena, pues servicios de reposición rápidos. Estamos hablando específicamente de cómo son las negociaciones en la parte institucional y cómo puedo evitarme el tener que tener una persona comercial que llegue a la institución, se siente, haga la conciliación de las cuentas con la institución, ya sea porque está trabajando bajo un modelo directamente con el proveedor o a través de un gestor farmacéutico, pero la conciliación se da siempre entre el cliente y la institución para poder hacer el recobro y finalmente saber cuánto producto tengo allá almacenado, cuánto se gastó la institución, cuánto tengo que facturar y cuánto tengo que reponer. Entonces estas reposiciones son muchísimo más eficientes, más rápidas cuando tengo estándares y no solamente el estándar de por sí, sino que vaya de la mano de la parte tecnológica. Gestión de grandes volúmenes en cajas y no en unidades y pues para el hospital temas de seguridad del paciente. Esto le pega específicamente a temas, por ejemplo, de la Joint Commission, cuando estamos hablando de hospitales acreditados y hablamos desde la identificación del paciente bajo estándares, la trazabilidad, la medicación segura, entonces le está pegando a muchos de los puntos de la acreditación. Y la trazabilidad incluso hasta la unidosis. Yo soy enfermera de profesión y pienso que este tipo de información es tan valiosa para uno como enfermero estar en el momento de la administración de los medicamentos a los pacientes y tener que tener la confianza, es a ojo cerrado, en mi farmacia que me envió un medicamento, una pastillita en un sobrecito y yo tengo que tener fe que ese medicamento es una aspirina. Porque de pronto al recortar el blister pues no logro leer qué dice ese medicamento. Entonces tenemos que ir avanzando, hay hospitales que están muchísimo más avanzados en este tema con menores riesgos y no porque sea un tema pues de querer ser malo ni mucho menos, sino porque pues obviamente tenemos que tener los mayores estándares de calidad y esto de la mano de la oficina de calidad y esto de la mano de todo lo que se hace con la parte logística, pues hace un hospital completamente seguro. ¿En la farmacia hospitalaria necesitamos la trazabilidad? Pues evidentemente sí. Aquí estamos hablando de medicamentos, sobre todo, por ejemplo, de alto riesgo, medicamentos sometidos a procesos de fiscalización, terapias avanzadas que requieren tener la identificación exacta para poder manejar a esos pacientes y poder tener visualización de eventos adversos y poder actuar rápidamente. En cuanto a procesos, pues el reacondicionamiento de los medicamentos, la individualización de las dosis, poder llegar a ese punto de la identificación hasta la unidosis. Acá hay conceptos bastante contrarios, hay unos que dicen que los costos están altos, otros que no los van a asumir, pero esto se trata de un tema de negociación con socios de negocio, ya no es mi proveedor, sino es mi socio de negocio y vamos a trabajar en pro de ese paciente, lo dijo también Ismael al comienzo.
nuestro eje central siempre va a ser la seguridad del paciente. Entonces, ¿cómo me voy a sentar yo a hablar con ese socio de negocio a decirle, yo quiero tener mi institución segura, necesito que me ayude con la identificación de las unidosis, por lo menos de esto que estamos viendo de medicamentos de alto riesgo, de medicamentos sometidos a procesos de fiscalización, que son de pronto los que me pueden causar mayores dolores de cabeza dentro de la institución. Entonces, eso es cuestión de negociación. ¿Quién tiene que identificar? El proveedor, el dueño del producto. Perdón. Sin embargo, algunas instituciones lo hacen al interior de la institución en su central de mezclas. La fabricación pues, de los medicamentos y la formulación magistral y por resultados toda la parte de las alertas farmacéuticas, temas de farmacovigilancia, pero aquí farmacovigilancia lo enmarcamos como farmacovigilancia, pero es tecnovigilancia, reactivovigilancia, todas las vigilancias que hacen parte de esa oficina de seguridad del paciente, donde yo estoy trabajando todo el tiempo porque esos eventos no me sucedan. Hay cosas que se nos salen de las manos, pero si yo puedo evitarlas, pues tengo que estar ahí encima. Y la efectividad de los medicamentos. ¿Qué necesitamos hacer? Lo decía ahorita, identificar con un código de barras. Tenemos una apuesta en el GS1 a nivel global, nosotros que representamos a GS1 en Colombia, pero GS1 a nivel global está en más de 110 países, trabajando por el tema de los estándares. Y una de las metas para nosotros y de los objetivos que tenemos es que desde el 2022 hasta el 2027 vamos a migrar todos los productos de todos los sectores a los códigos de 2 dimensiones. Los famosos Data Matrix que los hemos escuchado o los que de pronto estamos más familiarizados con el QR. Ese QR que vemos y que fue tan famoso y se puso tan de moda en el momento de la pandemia, donde llegamos y ya todos lo escaneamos bajo un código de 2 dimensiones y nos lleva a un browser externo que tiene una información. Acá está trabajando muy duro el sector salud específicamente en poner la información, y esto lo hace el industrial que tiene el producto, el dueño del producto, puede ponerle códigos de 2 dimensiones a sus productos, tener en el browser de su página una información que quiera que tenga ese código de barras. Si es en la parte comercial, pues poder saber con todos los pacientes que quieren tener de información de ese producto, o si es en la parte institucional, una enfermera poder saber cómo mezcla los medicamentos. El tema de capturar, pues es tener ese código impreso en un empaque, y la parte de integración. Muchas gracias. Si quieres aquí en esta mesita. Gracias. ¿Qué pasa con los sistemas de trazabilidad en Colombia? Pues falta esta estandarización. Hay muchas empresas que ponen códigos individuales o códigos propios y pues esto aparece en forma de caracteres que nosotros simplemente cuando los leemos no alimentan un sistema de información. Registrar el lote y la caducidad es suficiente, pues ya les había hablado en cada uno de los slides que no es suficiente, necesitamos ir un paso más allá para saber dónde está ese producto, a qué horas fue llevado a la farmacia, a qué horas llegó a la unidad clínica, cuándo se le administró al paciente. Bueno, todas estas preguntas nos las tenemos que hacer con cada uno de esos medicamentos, incluso dispositivos médicos, y poder llegar a tener toda la trazabilidad que nosotros queremos tener de ese producto y poder tener esos recalls que les digo, que es fácilmente poder tener la información de un producto, capturar la información, tener sistemas que me están alimentando todo el tiempo una historia clínica que efectivamente para el tema de las instituciones de salud en la parte financiera pues tiene todo que ver. ¿Cómo puedo yo con esto tener el impacto como tal de evitar las glosas y que tenga mayor flujo de caja cuando me van a pagar una cuenta muchísimo más rápido? ¿Qué pasa con los retos en Colombia? Pues no tenemos todos los actores de la cadena un dispositivo de lectura automática. Puede que yo haga la identificación de mi producto, pero cuando se lo pase a mi socio de negocio no tiene un lector de códigos de barras y pues simplemente hasta ahí llegó la trazabilidad.
Hasta ahí paro porque no hay cómo alimentar sistemas de información. Se precisa la generación de una identificación mediante la transcripción manual, generalmente llega y pues ya puedo pasar la información que dice el producto de manera manual. En cuanto a la situación actual para la farmacia, para todo lo que es la parte institucional, pues en el laboratorio farmacéutico no se aplican códigos de barras con identificación lote y caducidad a los envases individuales, era lo que les decía de las unidosis. Podemos ver el blister identificado, la caja corrugada, que son unidades logísticas que vemos mucho más grandes, pero la unidosis normalmente no. En el marco normativo no estamos desarrollados porque simplemente no me lo exigen y las empresas, los laboratorios dicen, pero como no es una exigencia, pues yo no lo voy a hacer. Comienzan a valorarlo como una ventaja competitiva, como mejoras. En la farmacia del hospital, pues la generación de códigos de barras propios para poder tener control, por ejemplo, en la central de mezclas, poder tener unos códigos de barras de los productos. La toma de datos de la generación de las etiquetas generalmente es de manera manual y la conversión de los datos en una identificación diferente al código EAN 13, que es el que hemos escuchado más comúnmente, o al código al GTIN 13. Para el hospital, pues aplicativos informáticos desarrollados para procesos concretos, pero normalmente todos los software que utilizamos en las clínicas o en los hospitales son de manera estándar, entonces podemos tener la información de desarrollos o abrir campos específicamente para que llene la información de una lectura de un código de barras. Y pues la parte de la integración, definitivamente poder integrar los sistemas de información, que lo que yo esté leyendo me alimente el sistema y pueda tener interoperabilidad. Finalmente, pues, ¿qué me va a permitir esto? En cuanto a la logística, a la trazabilidad logística, poder identificar el producto en todas sus unidades logísticas. Para nosotros que ya somos el último eslabón de la cadena, pues nos sirve la caja corrugada, el blister y la unidosis. Para temas como el distribuidor o el operador logístico, pues ya unidades más grandes como el pallet. Poder tener un catálogo maestro alineado a un gestor de contenido, toda la información de mi portafolio bajo los mismos estándares globales, poder tener atributos comerciales, atributos logísticos y atributos regulatorios. Y la captura y registro de información de recepción y expedición con la identificación de las unidades. Para la parte de los insumos, pues poder gestionar el lote, las series, las fechas de vencimiento, las fechas de fabricación, poder identificar al proveedor que me trae ese producto y la identificación incluso del personal clínico que es el responsable de la administración de los medicamentos en el momento de la atención. La trazabilidad clínica, poder identificar a mi paciente bajo un estándar global, bajo un código de barras global, con la identificación de la historia clínica y lo que les decía de la parte financiera, que es la parte del hospital, poder gestionar los recursos y suministros y poder tener una gestión del presupuesto con seguimiento de precios. Acá vemos el mundo ideal, todos los estándares que hay para el sector hospitalario, poder identificar pacientes, proveedores de servicio que son el personal clínico que está, la identificación de dispositivos médicos, identificación de pacientes con requerimientos especiales, identificación de productos con serialización, identificación de la localización, si está en la farmacia, si está en radiología, si está en algún servicio, si está en cirugía. La central de mezclas, poder identificar el lugar más las mezclas que estamos preparando dentro de la central, el recibo de los medicamentos a nivel del almacén, el almacenamiento y la trazabilidad de los medicamentos, los activos fijos e incluso activos retornables, ese tipo de dispositivos que les prestamos a los pacientes para la toma de detención en 24 horas, un holter, los CPAP, que son propios de una institución, pero que se los prestamos al paciente, pero necesitamos hacerles trazabilidad también a ellos. Necesitamos saber dónde están, cuándo tengo que cambiarlos, cuánto es la vida útil del producto, entonces toda esta información también. Casos de éxito incluso en la alimentación de los pacientes, hacerle trazabilidad al que le están llevando la dieta hipoglúcida, la hiposódica, que sea específicamente esto y me evite también problemas de seguridad del paciente. Y pues esto tenerlo en cuenta es lo más importante. Por eso la trazabilidad no solamente es una herramienta que contribuye a la seguridad del paciente, sino a ser la forma más fácil y más eficiente en los procesos.
Muchísimas gracias por su atención.